Pues esta mañana les cuento, ya tengo con nosotros en cabina de Cristal de Radio Punto al licenciado Carlos Pineda. El licenciado Pineda está postulado como candidato a la presidencia de la República por el partido Prosperidad Ciudadana. Licenciado Pineda, qué gusto saludarlo, buenos días. Ya no tenía en ascuas de que no venías. El gusto es mío, mire, sí, atrasado por el tráfico de la ciudad típico, anoche cansadísimos. Pues nada, hoy me desperté un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos para servirle ya. Excelente, licenciado Pineda. Pues si quisiéramos conocer en principio una breve semblanza sobre su vida personal, quién es usted, dónde nació, su actividad universitaria, empresarial, así de manera muy, muy breve. Por favor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Pues me gustaría, eso lo he dicho varias veces, pero me gustaría retroceder un poquito más y hablar de dónde vengo. Claro. Porque al final tú en la vida eres lo que mamas en casa. Según tu crianza, según cómo fue tu vida de joven, es lo que tú vas a hacer de grande. Y quiero hablarles de mi papá. Por ejemplo, mi papá se llama René Pineda Rosell. Es una persona que de los 17 años deja su casa allá en Zacapa para venir a trabajar. Mi papá se vino como seguridad en una campaña del presidente Carlos Manuel Arana Osorio. En los 70. En los años 70, antes, desde el 60 y algo, porque era un tiempo de guerrilla en Zacapa, tremendo. El coronel Arana en ese tiempo fue comandante de la zona de la brigada de Zacapa, y él fue el que logró combatir la guerrilla. ¿Cómo lo hizo? Pues antes los guerrilleros tenían tomadas todos los pueblos. Mi papá cuenta que llegaban a la casa y él con 15 años lo hacían cargar bultos para que no fuera mi abuelo, porque tenían que servirles. Estaban en la montaña los campamentos de la guerrilla, y dice que a mi papá le tocaba cargar los bultos de maíz, frijol, granos que llegaban a la ruta para arriba, caminando, no sé, 8 o 10 kilómetros para poder llegar hasta el campamento. Los hacían subir de más y luego hacían que bajaran, ya ellos mismos bajaban su alimento porque era secreto el lugar donde estaba. Entonces la guerrilla tenía cooptado toda esa área, y lo que sucedía es que el comandante de que estaba en la zona militar era guerrillero, o sea, le habían ofrecido que él iba a ser presidente de Guate y si tomaban el poder. Entonces, cuando iba alguien a denunciar un acto de guerrilla, lo terminaban matando de regreso. Esa era la vida muy crítica que se vivía en esa área, en esa región de Río Hondo, toda la ruta del Atlántico, la Sierra de las Minas. Y cuando llega el coronel Arana, lo que hace es que junta con todos los soldados a las aldeas y les dice: miren muchachos, yo sé que aquí son guerrilleros porque los han obligado, y empieza a reclutar a los guerrilleros y a pasarlos del lado del ejército. Muy inteligente el hombre, en vez de ir a pelear y a matar gente como hicieron en los tiempos de los 80, sí. Esos genocidios que hicieron, desapariciones FRG, o sea, ¿cómo se llama? Ríos Montt y todo eso que se le acusa de esos genocidios. Él no, él llegó y empezó a convencer a las personas de que se pasaran para el lado correcto. Y así logró erradicar la guerrilla porque los cambió de bando, pero básicamente los cambió de bando. En ese ínterin, él lo mandan de embajador a Nicaragua, y viene de Nicaragua a ser presidente o a ser candidato. Como ya en Zacapa él tenía una buena fama, entonces se le pegó un montón de gente para apoyarlo en campaña, casi que sin sueldo. Y él llegó a tener un montón de guardaespaldas porque era de guerrilla. Y mi papá con 17 años se le pega a su cuñado, a mi tío político, y se viene. ¿Qué tal que cuando llega acá? No, es que está muy patojo, que no sé qué. Y entonces empiezan a pelear por él. No, yo me voy a hacer responsable. Y resultó ser que pues era de los buenos, ¿verdad? Le agarraron mucha confianza. Y así empezó la vida de mi padre, muy jovencito, y estando ya, cuando llegan al poder, se paran ahí toda la seguridad. Cuando llegan cuando ganan las elecciones en el año 70, el general, general Arana le dice: bueno, muchachos, miren, cada quien puede ir a escoger tu trabajito por ahí, donde ustedes quieran. Había un libro ahí que les decían: ahí escojan. La gente ya no mira, eso sí, por favor, capacidad. La gente no miraba solo que miraban el sueldo, ¿eh? Sí. Ni el puesto. Sí. Y 800 quetzales, 900, porque así eran los sueldos de esa época. Y resulta que, pero dijo él: quiero escoger un grupito de unos 20 que se queden conmigo, pero el que no esté dispuesto que dé un paso atrás, y el que esté dispuesto a quedarse un paso al frente, yo los escojo.
y todos dieron un paso al frente, obviamente, ¿verdad? El liderazgo del general era excelente. Eran personas que sí gobernaban, sí mandaban, sí hicieron muchísimas obras, se las podemos mencionar, son tiempos antiguos que yo lo conozco por boca de mi padre. Y cuando él vio que empezó todos los jovencitos a pasar la del frente, dijo mi papá, pues nos vamos a buscar un chancecito por ahí, porque él se va a quedar con los grandes, la gente más aguerrida y todo. Resulta que fue al revés, se quedó con los jovencitos. Entonces mi papá le tocó servir prácticamente los 4 años de seguridad, ganando ese 80 quetzales, una cosa así, ganaban bien poquito. Ahí empezó su vida. Y estando él ahí, por su carisma y por su simpatía, porque mi papá es muy simpático, muy carismático, logró hacer sus contactos con gente que se acercaba al presidente, y como mi papá andaba de uno a la par de él, gente que se acercaba al presidente, llegó don Fernando Magdalena, que es un buen amigo, un español que era gerente de una corrugadora, una compañía transnacional de la frutera, que hacen la caja de banano, y por eso es que nosotros llegamos a Morales, por eso es que llegamos a trabajar en banano. Y le dijo, Renato le dijo toda su vida, y mi papá le hizo un contacto, o sea, él llegó, él lo atendió y le dijo, mire, vaya con el ministro, y como había un teléfono de 2 cifras ahí rojo, entonces fíjese que ando buscando una reunión con el ministro, y como él estaba en el despacho presidencial, Pérez le dijo, llamó al ministro directo y le dijo, mire, de parte del despacho del presidente va a atender a tal persona, algo así, y lo atendió, ¿verdad? Entonces, ¿quién iba a cuestionar si el presidente sabía eso o no, verdad? Entonces, lo atendió y le dio una tarjeta. Y ahí mi papá pues se volvió transportista, porque él le dijo, mira Renato, le dijo, cuando querás dejar el despacho acá, búscame. Entonces mi papá empezó su vida de empresario, porque llegó con él, le dijo, fíjate que estoy mandando pacas de recicladas de cartón a Cerritos Escuintla, y a una recicladora que había ahí, y no sé si tienes algún camión o algo. Pues mi papá creo que lo que había logrado era que Fiado, la hija de Arana, le había dado un Taunus, un Suporito, y descontado así de 20 pesos mensuales. Entonces le dijo, bueno, déjeme ver. Del grupo que había salido, había uno que se llamaba, apellido Vargas, era Rolando Vargas, que había enganchado con don Danilo Ciecaviza un camión en la INU. Entonces le dijo, mira, Rolando, cambiemos, te doy el carrito y me das, y yo me quedo pagando el camión en la INU. Vaya, le dijo. Entonces fueron a la INU, ahí mi papá conoce a don Danilo Ciecaviza, y le dijo, mire, don Danilo también empezaba con la INU, pues, o sea, era algo que todos iban para arriba, hoy son empresas muy grandes, y le dijo, me voy a quedar pagando, y está bueno, y ahí hicieron el papeleo, y así mi papá enganchó su primer camión. Empezó a trabajar él manejando con Riguito, mi tío, que en paz descanse, buena gente que murió con nosotros. Empezó a manejar su camión y él miraba salir el sol en la mañana y lo miraba meterse en la noche manejando. Esa es la vida de trabajo donde nosotros empezamos. Al poco tiempo, pues, imagínate que ganaba 80 quetzales o una cosa así, y el primer mes, porque al final eran 10 camiones que se necesitaban para esa operación, y él fue y le habló a los tomateros, tíos y toda la gente, mi abuelo incluso, que tenían su camión para jalar tomate de Zacapa para la Kerns, porque ese era el negocio del Valle de Zacapa en ese tiempo, antes de que vinieran ya en barriles las presalsas esas, y los metió los 10 camiones a jalar. Solo de comisión por el manejo de la cuenta y todo, en ese primer mes le quedó 5,000 quetzales. Imagínate, mi papá no había renunciado al Estado Mayor, cierto, había estado de alta, él pidió permiso y nunca más regresó. Así empezó la vida de mi viejo, de mucho trabajo. Queríamos ampliar. Bueno, nosotros, mi padre empieza su vida de transporte, después llegó a ser dueño de los 10 camiones, y nos mudamos después del terremoto, porque la casa quedó muy, muy dañada, nos mudamos a Puerto Barrios, Puerto Santo Tomás de Castilla, en la colonia Bambi, porque antes la colonia, el Bambi sí funcionaba, el Bambi, hay muchas colonias y casas que yo no sé por qué se acabó ese programa y lo politizaron y ahora es Fopavi, pero fue algo politizado, siempre el político metiendo la mano. El Bambi funcionaba. Sí, la corrupción. La corrupción basuras, que es la que nos tiene a nosotros de rodillas. Luego,
antes como no había teléfonos en las casas, sino que uno tenía que hacer una llamada e ir a Guatel, y ahí coincidían muchas personas para hacer una llamada telefónica. Nosotros vamos a Guatel, ahí en Santo Tomás, bueno, yo no, yo me pongo al lado de mi viejo porque casi que estoy junto con como que él en esto. Él va a hacer una llamada telefónica y te acuerdas, don René, cabina 5, su llamada, y entrando a la cabina iba saliendo René Enamorado, que es un tramitador hasta la fecha, que reciben barcos y ellos hacen todos los trámites para poder hacer las importaciones y exportaciones. Y le dijo, mire tocayo, le dijo, usted tiene camiones, ¿verdad? Sí, le dijo, ¿por qué no llama que me están requiriendo transporte para esta compañía que viene? Bueno, le dijo. Entonces, mi papá ahí mismo hace la llamada, en el edificio Galerías de la Reforma estaba la compañía y dijo, mire, véngase porque me urge, en 15 días viene un barco y necesito transporte. Ok, listo. Mi papá viene y se viene, como siempre ha sido impetuoso y de carisma, de entrón. Entonces, a cabal había un francés y un traductor, y la compañía era la Elf Aquitaine. Esa fue la primera compañía que vino a perforar los pozos petroleros en Guatemala. Y el intérprete le dice, era patojo, pues, mira, ¿tenés camiones? Sí, sí tengo camiones. Ok, y hablaba el francés, el intérprete preguntaba y le dijo, tú tienes, ¿cuánto cuesta un viaje de un Loboy de Puerto Santo Tomás de Castilla a Rubel Santo? Y mi papá, ¿dónde está Rubel Santo? ¿Cómo haces para contestar la pregunta así? Y un Loboy, y yo lo que tengo son camiones. Pero él dijo, bueno, unos 3,000 quetzales, por decirles un número. Y el intérprete le decía, yo creo que estás cobrando muy barato. No sabes lo que estás haciendo, ¿vale? Pues la verdad no, le dijo. Te voy a ayudar, le dijo. Te voy a ayudar porque yo ya vi otras personas que vinieron a cotizar y te voy a dar los precios correctos. Eso sí, no hagas caras ni nada. No tenga pena, le dijo. Y entonces le decía 5,000 quetzales, por decirles un número. Y así se fue con toda la entrevista. Le hicieron, mire, firme aquí. Y antes era una firma y un timbre. Eso era todo lo que se hacía. Incluso no había facturas. Era todo timbrado al 3% de lo que facturabas. Era más sencilla la vida. Hoy la SAT te complica la existencia. Pero bueno, y él consigue ese contrato y después a conseguir camiones, a conseguir Loboy, plataforma, cabezales, gym pool y un montón de equipo que requería eso. Porque era terracería desde La Ruidosa, en el cruce para Río Dulce, hasta la transversal del norte. Había una cuesta que llamaba La Gringa, ahí sí yo ya tenía como 8 años y yo me acompañaba con él, con el lodo hasta el pecho. En una oportunidad los zapatos se quedaban enterrados en el lodo. Una oportunidad se atascó mi hermano, yo le tiré un winch de un pick-up que teníamos, se lo amarró a la cintura, cuando lo saqué se quedó sin los zapatos porque los zapatos se quedaron perdidos ahí en el lodo. Era tremendo, el ejército, había guerrilla. El ejército tenía sus maquinarias ahí para sacar a los camiones. Fue una operación, uno entraba al Petén, a Rubel Santo, por ejemplo, que es parte de Alta Verapaz también, y Petén, entraba ahí y quería salir corriendo. Así se metieron las pozos petroleros, las perforadoras de petróleo, se metieron a Pozochán, Santa Amelia, Carmelitas, Paso Caballos, Rubel Santo, y todos los pozos petroleros que empezaron en esa época. Ahora, licenciado, para efectos de tiempo, comentaba usted de algún diputado que hacía señalamientos a la figura de su padre. Te cuento esto porque al final de ese contrato, mi papá se queda con $200,000 y ahí nace Transportes Pineda Rosell. Te cuento eso para que sepan la historia del trabajo de toda una vida de esta familia. Y a mí me da cólera que venga ahora un patojo diputado, porque es patojo. ¿Quién es? Que no se puede limpiar ni los zapatos, a decir que apunte pistola con arana, que las tierras, unas estupideces de una vez. Te cuento eso porque hay mucha gente que dice que porque mi papá es Pineda Rosell, que Marjorie Chacón Rosell, y es una cosa ridícula. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando el capital de una persona viene de años de trabajo, de esfuerzo, sacrificio, es un capital sano, que en el tiempo perdura. Yo no conozco narcotraficante que le dure 4 o 5 años su capital. O termina preso, o termina muerto, o termina, qué sé yo. Eso no hay comparación. Nosotros jamás
Jamás hemos tenido ningún proceso legal de ningún índole. Entonces, son ataques, son campañas negras de gente ignorante. ¿Qué diputado? Le pregunto esto porque a usted le gusta hablar con pelos y señales, ¿verdad? No, el diputado Carlos Barrera lo tiene anclado en su TikTok, y eso es un delito, eso es difamación y calumnia. Es un delito. Y este patojo, que no tiene nada que demostrar más que producto de su corrupción, porque todo ese diputado de ese partido son los que están financiando al candidato de producto de la corrupción. Entonces, no se vale hacer señalamientos sin pruebas. Eso es ilegal. Entonces, yo le hablé al abogado, le dije, mira, demandarlo ¿se puede? Sí, me dijo, lo podemos demandar y quiero que pague porque no se vale. Si yo tengo pruebas, o si alguien tiene una prueba en contra mía, que la demuestre. A eso los invito yo. Pero estar hablando solo porque tenés lengua, no se vale. Además, no va a ganar nada con eso. Se quiere montar en la imagen o en el clamor de la gente que yo represento, porque mi movimiento no es que sea Carlos Pineda, mi movimiento es Guatemala. Nosotros estamos, si quieres tú verlo así, liderando, porque nos atrevimos a hacerlo, pero un clamor general del país que ya no aguantamos más la corrupción de los políticos. O sea, ya no aguantamos, de veras. Esto cada vez está peor. ¿Por qué? Porque la gente cada vez le cuesta más conseguir el sustento para llevar a su mesa. Y con el hambre del pueblo no se juega. Mi padre me dice, en sus andanzas, había un locutor muy famoso que fueron a intervenir con Arana en la guerra que hizo Honduras y El Salvador. A ver si tú me acuerdas, tú que tal vez tienes edad para recordar. Y le dijo, recuerden, señores, les dijo, que un pueblo con hambre no respeta banderas. Aquí ya no estamos por banderas políticas, sí. Estamos por rescatar a 18 o 19 millones de habitantes, no importa tu estrato social, pero todo va en decadencia y no es casualidad, es el mundo entero que tiene ese problema. Sí, ahora, ya que menciona usted el tema de los señalamientos contra su familia, por ejemplo, el caso de la señora Marjorie Chacón, usted tiene razón, ¿verdad? Hay muchos señalamientos y se dice en derecho que el que afirma está obligado a probar. Lamentablemente, pues por el sistema de justicia que tenemos, eso es literalmente imposible. Pero vayamos a otro aspecto, ya que menciona los nombres que indicaba. En el tema de visa. Sí, mira. ¿Cómo está el tema de la visa que le fue cancelada a usted? Ok, te la cuento más larga. En pandemia empezaron a exigir para viajar la vacuna. Sí. Yo no, si soy sincero, yo no me puse vacunas. No creí en eso al principio, entonces dije, bueno, tranquilo. Yo metí el pasaporte, me dieron una cita para la visa. Después cuando dije, bueno, mira, voy a necesitar viajar, meto mi cita, me la dieron para 3 años. Por eso es que yo pasé 3 años sin resolver ese problema. Y meto mi pasaporte a la embajada y estoy esperando que me resuelvan darme o no la visa. Pero también es indiferente porque al final tú no puedes controlar si te van a dar visa o no. Yo creo que hay como 14 millones de personas, y no más, sin visa en Guatemala. Y yo digo, ¿por qué los Estados Unidos nos requiere tener visa para poder viajar? Yo viajé suficiente, yo toda mi vida viajé a Estados Unidos, me conozco costa este, oeste, sur, norte, centro, de todo. Nosotros íbamos a comprar repuestos y camiones allá, toda el área de Houston, Arkansas, Little Rock, Alabama, Mississippi, andábamos comprando camiones porque pues obviamente renovábamos la flota todos los años. Entonces me conozco muchísimo de los Estados Unidos. Además tengo familia en el este, en Providence, Rhode Island, para ser exacto, donde hay una Zacapa, otra Zacapa allá. Y viajaba todas las vacaciones allá con mis tíos. Me encanta los Estados Unidos, me encantaba viajar. Entonces, bueno, yo viajé todo el tiempo y hasta que vino el tema de pedir pandemia, vacunas y todo eso. Entonces, ahorita estoy esperando que la embajada me resuelva si me da la visa o no. El pasaporte está ahí, ellos se lo quedaron. De hecho, estoy pidiendo una reunión que me están consiguiendo con el presidente AMLO en México. Voy a necesitar mi pasaporte para ir a México y ojalá que me resuelvan, me lo den rapidito para poder ir con el presidente AMLO, que creo que para desarrollar Guatemala tenemos que hacerlo regionalmente. Tenemos que desarrollarlo junto con el sur de México, que ellos también están muy interesados, y con El Salvador y Honduras. Nosotros no podemos salir solitos independientes. Para desarrollar hay que desarrollarlo regionalmente, resolver temas de inseguridad y de maras regionalmente,
porque no hay frontera. Realmente, si alguien quiere pasarse de un país a otro, lo hace todo el tiempo. Entonces, tenemos que resolver el tema regional, por eso es importantísimo un acuerdo con los presidentes de El Salvador, de Honduras y de México. Ahora, como persona, ¿cómo se define Carlos Pineda? ¿Autoritario, ególatra? Yo soy el hombre más bueno del mundo. Así va. No, miren, lo que pasa es que una persona tiene que ser definida. Y si no somos definidos, si somos políticos, entonces creo que no podemos llegar a conocer a una persona. Porque nosotros hemos tenido candidatos políticos que aparentan ser de lo mejor del mundo o actúan conforme a lo que el pueblo piense. Yo soy definido y no tengo filtros. Yo lo que pienso lo digo y a veces me meto un problema. Aprovechando de eso, y voy a aprovechar al aire, quiero pedirle unas disculpas públicas, quiero pedirle perdón públicamente al expresidente Jimmy Morales. ¿Por qué? Fíjate que, y ahora entiendo, es que yo no entendía qué estaba pasando. Lo que pasa es que el presidente Jimmy Morales ganó en primera ocasión, o sea, él ganó a la primera que se postuló. Y los otros partidos políticos, como buscan estrategas y todo, miren, está pasando lo mismo. Este muchacho va a ganar la primera vez que se va a lanzar. Y entonces comparémoslo con Jimmy Morales, que no necesariamente por ganar en la primera vez va a ir a hacer un buen trabajo. Eso es lo que pensaron. Yo lo analicé hasta que lo consulté. Muchachos, ¿por qué me están preguntando por Jimmy Morales? Si Jimmy Morales, obviamente fue el presidente y conozco lo mismo que conoce todo el mundo de Jimmy Morales. Mira, me dijo, lo que pasa es que tienen miedo de que ganes la primera vez que te lances. Ah, hijos de su madre, dije yo, por eso es que me dicen, y por eso es que dice que la campaña negra es Jimmy Morales 2.0, y es el partido oficial, o sea, el partido Vamos, oficial no existe partido oficial, es el partido Vamos, que empezó con eso, se le unió el partido satélite, porque tú sabes que los partidos tienen satélites, y el partido satélite de Vamos es el partido PIN, el que estuviera con ellos trabajando con el presidente de embajador de las Naciones Unidas. El partido PIN es un partido satélite del partido Vamos, se le unió en la misma campaña y por ahí Amílcar Rivera aprovechó, también hizo un comentario de eso. Pero no hay comparación. Entonces, yo en esa euforia y esa jodera que me tenía, estaba yo con la adrenalina hasta arriba, me bajo de una tarima allí en Catarina, San Marcos, y viene un patojo ahí, me dice, mire, para las redes sociales, y me hace una pregunta referente y yo digo algo que tal vez seguro estuvo mal dicho, o sea, no me debía expresar así. Jimmy Morales era un muerto de hambre, dije yo, cuando entré a la presidencia. Me referí a que él, me toqué el tema de la ambición al dinero, pero no es porque fuera pobre o rico, yo no discrimino a nadie por ser pobre o rico. Yo he vivido en pobreza, he vivido en riqueza. Yo no tengo ninguna discriminación para el estrato social de nadie. Al contrario, yo lo que quiero es que todos salgan de la pobreza. Quiero enseñarles, quiero decirles, miren, así como yo tuve oportunidad de salir de la pobreza a través de trabajo, esfuerzo y sacrificio, no de que me regalaran una bolsita, eso crea más pobreza y se los puedo explicar, sino que tuve acceso al capital para poder invertir. Ese fue mi caso. Negocio me fue mal, negocio me fue bueno. Pero bueno, la disculpa para el expresidente Jimmy Morales. Quiera que no, él fue presidente de la República y se merece mi respeto. La gente que lo juzgue, según la sensación, lastimosamente los medios de comunicación, si no los compras, no hablan mal, no hablan bien, y eso es algo que también en política existe. Sí, pero hay que aclarar, no todos los medios, es que siempre sí, en los medios... No generalicemos, muchachos, sí. Pero si ustedes, creo que uno de los problemas que tuvo Jimmy cuando entró fue que le quitó a un grupo de medios de comunicación el negocio que tenían, que ha venido teniendo con los gobiernos anteriores. Eso fue que empezaron a atacarlo desde el primer día. No tuvo la capacidad para poder enfrentar esas fuerzas que hay en el gobierno, lo enroscaron y eso sí le dio no le dio el buen trabajo que él me imagino que quería hacer. Pero yo sí me preparé. Yo tengo un carácter, o sea, bien definido y determinado. De mecha corta, como decía. No es mecha corta, es definido y determinado. O sea, a mí no me vas a venir a engañar y yo no voy a tolerar, y sobre todo a mí me molesta el tema de la corrupción.
A mí no me vas a venir a comprar, por ejemplo, yo no soy títere de nadie, por eso es que yo no le recibo dinero a nadie, porque cuando tú le recibes algo, ya te comprometiste a trabajar por él, a hacerle el favor, a contestar el teléfono. No hay almuerzo gratis. Exacto, nadie te da dinero sin nada a cambio. Y eso es lo que pasa con los políticos, que como no tienen dinero para ganar o tienen una ambición desmedida, ya los tradicionales reciclados ya aprendieron a hacer dinero haciendo campañas, porque la verdad es que hay candidatos que están ahí y que ya no les interesa ganar, lo que quieren ellos es ya salirse con sus millonadas que les dieron. Entonces, ¿qué pasa? No puedo hablar mal de los que están ahorita, puedo hablar del pasado, porque yo firmé un pacto de no agresión. De hecho, ahorita que venía saliendo me encontré a la candidata Sandra Torres. Al fin le pude dar la mano, ahí me la encontré. ¿Y cómo se sintió? Pues ella dudó en saludarme. Entonces yo me quedé, hola, y así como es que la casualidad, ¿verdad? Abrió el ascensor y yo estaba enfrente para entrar al ascensor y ya sale, o sea, le quedé enfrente, no pudo hacerse a un lado. Y pues me saludó, Sandrita, ¿cómo está? ¿Gusta saludarla? Y ya, ¿qué pasó? Yo dije, viene de la radio esta donde yo voy a entrar. Y tú me estabas contando que se equivocó, que iba para la radio de la torre de enfrente. Sí. Y se vino para esta. Lástima la hubieras dejado aquí. Aquí me hubiera encantado de una vez hacer la definición de una vez. Y ese es un buen punto, Carlos. Como periodista, al menos a mí me gustaría eso, ¿verdad? Tener a los punteros frente a frente. Pues sí, hombre. Es que así debería ser. Sí, para que la gente se defina, ya, miren, si soy yo, si es otro, pero ya esto, ya mucho aburrimiento. El debate es el que abona y el que a la larga hace al elector. Sí, pero mira, ahí invitaron a 4 que se supone que van punteando y no me incluyeron. Y el que va punteando soy yo. Eso es lo que no se vale. Entonces, mira, invitaron a los 3, o sea, a las 2 señoras, al señor, y invitaron al del partido oficial que va en la cola. O sea, eso no se vale. ¿Por qué? Porque quieren hacer ver, y ¿sabes por qué? Porque no importa cuál de los 4 gane. Ellos ya están cubiertos. O sea, eso es algo que buscan cuando sales, porque sales con un montón de enemigos. Sales, o sea, el problema es que el presidente sale con enemigos, no importa si fue bueno o malo, porque siempre le tocó las costillas a un grupo. Entonces, ellos se cuidan mucho de que cuando salgan no les revierta porque pierden el poder, y es que de eso hay que acordarse, que son 4 años los que vas a estar ahí, y de ahí vas a ser un ciudadano más. Así con inmunidad porque te vas al Parlacén, ¿verdad? Esa es la trampa al Parlacén. Sí, vamos a preguntar eso al Parlacén. Entonces, el día de hoy estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República, Carlos Pineda, postulado por el partido Prosperidad Ciudadana. Estoy agradeciendo los numerosos comentarios que ingresan ya por redes sociales, las tenemos saturadas de punto de vista de internautas sobre el candidato presidencial. Las vamos a ir compartiendo en el espacio correspondiente. Ahora, licenciado Pineda, cuéntenos, ¿cuál es su plan de gobierno? Conocido como Plan Pineda, según usted lo indicaba. Mira, le puse Pineda porque los planes de gobierno toda la vida han sido planes del partido. Y el partido político, al final, cuando tú llegas a la presidencia, según la ley, porque es que el problema es que yo sí estudié la ley, sí estudié cómo funciona la función del presidente y todas las leyes, porque es un trabajo que tengo que ir a hacer en base a ley. Y hay obligaciones que hay que ir a cumplir, que nadie ha cumplido. Ningún presidente ha cumplido las obligaciones de la Constitución. La Constitución es una belleza. Entonces, en el plan Pineda es porque ya no es un plan de gobierno de partido, ya va a ser un plan y está basado en las necesidades de la población. Está basado en cómo desarrollar a un país. Y desarrollar un país tienes que desarrollar primero a las familias guatemaltecas, porque al final el país no es solo el territorio, que son 108,000 kilómetros, sino que son los más de 18 millones de habitantes que estamos acá. Y la idea de un Estado es facilitarle la vida a todo el mundo. En base a eso es que se desarrolló ese plan Pineda y básicamente lo que hicimos fue hacer una estrategia global del gasto, una política que se va a ir a desarrollar para darle prioridad e invertir todos los recursos en desarrollar al país y a las familias guatemaltecas, en darle las oportunidades a todos para que puedan salir adelante. Y eso incluye todo. Incluye, primero, cubrir el tema de la seguridad. Sin seguridad no hay desarrollo. Segundo, el tema de la salud. Sin salud, ¿quién va a poder trabajar y desarrollarse? Sí. Después está el tema de la educación.
porque si no preparamos y capacitamos desde pequeñito, desde el embarazo, porque desde el embarazo viene el problema de la desnutrición crónica, si no empezamos desde ahí, entonces el país jamás va a ser un país desarrollado. Esos problemas básicos que no se deberían de estar ni tratando, deberían de ser resueltos de cajón, de oficio, son los que tienen resueltos los países desarrollados sin andar ofreciendo. Tú no miras a un presidente Trump andar ofreciendo, miren, vamos a mejorar la educación. Eso no pasa en los países desarrollados porque eso ya ni se toma en cuenta, eso es obligatorio. Es increíble que aquí todavía un alcalde esté ofreciendo poner un chorro de agua. O sea, eso para mí es lo más, estamos mal por los 36 años de administración de gobiernos políticos. O sea, antes, por eso conté un poquito de la historia, antes los presidentes ejecutaban. O sea, me recuerdo yo mi padre que me cuenta que iban en comitiva para Carchá y iban subiendo ahí por Morazán para la cumbre. Cuando llegan a Carchá, el alcalde de esa época le dice, mire, necesito asfaltar esta calzada. De ahí hace una llamada a Caminos, el presidente Carlos Manuel Arana Osorio, y le dice, mire, necesito que me vengan a asfaltar ahí. No habían bajado de regreso a la cumbre y ya iba todo el convoy de Caminos a Carchá a hacer la obra. Eso era ejecutar. Sí. Hoy por hoy, porque todos quieren su tajada, han complicado tanto que para hacer una obra hay que darle dinero al gobernador, al alcalde, al COCODE. Imagínate que los COCODES también les dan dinero y los usan los políticos. Eso está mal en Guatemala, pero porque la cabeza no es sana. Cuando la cabeza es sana, entonces el cuerpo es sano. Y de eso se trata el Plan Pineda, de ir a mejorar, a hacer y a ejecutar. Y ese es el plan que está publicado. Y mi plan no incluye al Congreso. Mi plan es ejecutivo. Yo voy a hacer lo que se me ordenó hacer, para lo que se me contrató hacer y hacerlo bien. Y eso va a mejorar muchísimo las condiciones económicas y sociales del país. Ahora, hay un plan aspiracional. Yo tengo un plan aspiracional que no está publicado, que es el país con que yo sueño. Pero no lo puedo publicar porque me van a cuestionar, mire, pero para ahí usted no va a tener diputados y no se lo van a autorizar. O para ahí, espérenme, no me subestimen. Siempre a mí me han subestimado. Como pensaron que yo solo sé criar vacas, entonces siempre me han subestimado. No, yo estoy preparado, yo planifico y tengo un plan aspiracional muy grande para el país que no está todavía por ahí. Primero vamos a resolver eso. Sí, ahora interesante, me parece interesante. Sin embargo, dentro de las preguntas que tengo acá en el blog de notas hay una que es fundamental. Su plan está, yo lo he escuchado hace tantos años, siempre ofrecen lo mismo, todos los candidatos cada vez que hay elecciones, que yo voy a mejorar la educación, la seguridad, la infraestructura, y pare usted de contar. Y terminan los 4 años y la población se queda peor que los 4 años anteriores. Correcto. Y entonces me parece interesante lo que usted plantea, pero no sé si usted conoce, me gustaría luego de la pausa que nos indicara que estamos en un Estado de Derecho. Número 1, un Estado republicano y que hay división de poderes, que muchas veces, aunque usted presidente quiera hacer algo, va a tener un poder que se llama legislativo, que en determinadas ocasiones va a tener que negociar o pelear con él, porque si no, todo queda en buenas intenciones. Pero voy a la pausa y continuamos. La presidencia de la República, el licenciado Carlos Pineda, postulado por el partido Prosperidad Ciudadana, nos está denunciando su plan de gobierno. Ahora, licenciado Pineda, le cuestionaba antes de la pausa, que existe el artículo 141 en la Constitución Política de la República, que supongo, asumo, usted lo ha de conocer. Este artículo 141 es sobre división de poderes y dice literalmente, la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Pero vea usted cómo estamos actualmente. Imagínate que nunca en la historia habíamos visto los 3 poderes juntos. Ahí tenemos a las cortes que no han sido cambiadas. Ahí tenemos, y el problema es que el organismo judicial lo ponen, no es elección pública, lo pone el Congreso en su mayoría. Entonces, los 3 poderes deberían estar divididos precisamente para que no solo uno tenga el poder, pero eso no está pasando en la realidad. Se llegaron a aliar los astros ahí y están a un solo mandato. ¿Por qué? Porque todos están en componendas para tener su ingreso extra legal, si queremos llamarlo así, o sea, corrupción. Mira, por eso es que yo basé mi plan Pineda únicamente
en lo que a mí me corresponde hacer como presidente del organismo ejecutivo. En eso está basado mi plan. Hay suficientes leyes, hay un marco jurídico completo para poder ejecutar y hacer las cosas bien. Ahora, el plan aspiracional que yo tengo, que incluye, por ejemplo, un montón de cosas para tener el país que más desarrollado del mundo, ahí sí tengo que cambiar un poquito de leyes y necesito meter las iniciativas de ley para que el Congreso las pueda aprobar. Pero yo creo en la división de poderes. De hecho, la voy a remarcar de nuevo, porque no voy a hacer componendas con el Congreso. O sea, yo pudiera todo el Congreso de mi parte. Si vengo y agarro dinero y les doy, pero yo no tengo dinero para hacer eso. Y el dinero que yo voy a ir a administrar no es mío, es del pueblo. Y yo tengo que responder al pueblo por el dinero que a mí me dan, porque esa es la función principal y el único poder que tiene el presidente realmente, que es maneja la chequera. Sí. Entonces, obra que no esté bien hecha, yo no la voy a pagar. Yo voy a cuidar el dinero al pueblo y le voy a dar un reporte. Por eso mi plan de trabajo, Pineda, es un gobierno abierto. Entonces yo, miren mucha, yo por eso tengo las redes sociales y las voy a seguir manteniendo. Miren ustedes, vamos a hacer esta obra. Tengo aquí las 4 ofertas que hay. Esta que dicen ustedes es más barata, pero tengo mis dudas si va a cumplir o no. Esta va a quedarme, etcétera. Voy a trabajar con el pueblo. Yo voy a hacer mi trabajo como gerente general del país, trabajando con mi junta directiva, que es el pueblo de Guatemala. Ese es mi trabajo. No voy a hacer nada bajo la mesa. O sea, todo funcionario público va a tener que trabajar con un ciudadano que le va a estar grabando su actuar. Y eso va a ser suficiente prueba para evaluar el desempeño de todos los funcionarios públicos. Aquí se acabó la pereza. Aquí todos vamos a ir a trabajar. Hay que recordarse que todos los funcionarios públicos, electos o designados, son servidores del pueblo. O somos, o seremos. La única diferencia es que yo no voy a cobrar el sueldo. Soy el único que voy a trabajar ad honorem. ¿Por qué? No es porque sea buena gente, ni porque no me guste recibir el sueldo. Es porque cada centavo, y es mi compromiso moral, cada centavo que le entre al Estado va a ser invertido en los guatemaltecos, inclusive mi sueldo. Insisto, usted está hablando del organismo ejecutivo. Correcto. Pero ¿qué sucede con lo que ha sucedido en los últimos años si no tiene un Congreso con mayoría? Que lo van a llamar, lo van a extorsionar, lo van a estantajear. Fíjate que ellos lo van a arrodillar. Sí, huevos. Sí. No, perdón la palabra, porque se me salió, perdón. No, eso no va a pasar. O sea, ¿por qué no va a pasar? Eso pasa con un títere. Eso pasa con un si eso pasara, ¿cómo reaccionaría Carlos Pineda, presidente? Bueno, mira, estuve a analizar ese tema. Ellos, como todo es en ley, ¿va? Sí, claro. Si no fuera ley, yo haría otra cosa, pero digamos que es en ley. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden empezar a interpelar a mis ministros. Es lo que pueden hacer para presionarme. Es lo único que pueden hacer para presionarme. Nada más. Sí. Ellos pueden empezar a interpelar a mis ministros. Al presidente no. ¿Sabes que una de las funciones del presidente es citar y convocar al Congreso para discutir temas de país? Si ellos empiezan a hacer eso, todos los domingos los vas a ver a los diputados en el Congreso conmigo trabajando, discutiendo temas de país. Aquí estamos, vamos a darles batalla, no creas, y vamos a ejecutar bien. Además, que quiero organizar a mi pueblo en los diferentes distritos para que trabajen conmigo de la mano y puedan exigirle a sus diputados, que es una obligación del pueblo. Ahí mismo lo dice el artículo 145. El pueblo delega en ellos. Así es. Entonces, si ellos están delegando, ellos tienen que responderle al pueblo. Ahí es donde levanto un poquito la voz, mira, porque hablo de justicia. Sí, no. Y yo no puedo yo no puedo fingir mis emociones. No puedo, o sea, mi cara, si estoy bravo, se me descompone. Si estoy contento, estoy contento. No puedo fingir y no lo voy a hacer, muchachos. Yo no soy político y el político se aprende eso. Hasta le enseñan cómo ponerse la corbata, cómo vestirse. Es increíble, no. Aquí no estamos jugando a política, aquí estamos determinados a tomar el control del país para poder trabajar con el pueblo. Tal vez se oye un poquito... autoritarista. No, dictatorial. No, al contrario, popular, o sea... populista. Pero no populista, porque yo no estoy ofreciéndoles regalarle lo que no se puede. O sea, yo estoy haciendo las cosas que debemos hacer, pero no lo puedo hacer solo, es que ese es el problema. Si voy a trabajar por un pueblo, el pueblo tiene que apoyarme. Sí, estamos hablando de Carlos Pineda y a mí me suena en lo personal a ególatra, ¿verdad? Al yo. Bueno. ¿Quién va a ir con Carlos Pineda como vicepresidente?
Porque, don Efraín Orozco. conozcamos algo de don Efraín. ¿Quién es él? Mira, don Efraín Orozco regresó a Guate hace 3 años. Él vivió sus últimos 28 años en Los Ángeles, California. Y se regresó a jubilar. Él dijo, bueno, ya trabajé toda mi vida, puso una su empresa allá que era de courier. Ellos mandaban encomiendas para acá y logró hacer sus centavos, le compró la parte de sus hermanos de la finca de su papá y como todo buen migrante sueña con regresar a un lugar, todos quieren una finca. Bueno, querían, te cuento que está cambiando la situación. Hemos dado un país tan malo que ya los migrantes ya no quieren regresar. Ya no están comprando terrenos para construir casas, ya está pasando otro fenómeno. Nos estamos pasando a que ya se decepcionaron, es de que ya no encontraron una esperanza para regresar, y estoy yo regresándoles esa esperanza, fíjate, porque tengo muchos seguidores migrantes que quieren un país aquí para poder regresar. Entonces viene don Efra, vende su negocio, le dan una buena plata por él, compra la finca a la parte de sus hermanos de la herencia, se viene a vivir acá y cae pandemia. Cae pandemia, están encerrados, trabajan unos, etcétera. Sale ahí al aire con Mechito en tiempos de pandemia y se vuelve un personaje. Se vuelve un personaje, a raíz de que se vuelve un personaje y yo también un poco de influencer, mi tema era productividad, apoyo, hacer la obra social, héroes de cambio, despertar un sentimiento en pandemia de que seamos mejores guatemaltecos, de que colaboramos con el prójimo, etcétera, y nos juntamos en el camino. Me piden que lo lleve a lanzarnos al columpio de Olopa y ahí nos juntamos y nos conocemos. Empezamos a hablar tristemente de la situación del país y empezamos a salir juntos, a conocernos, a ser amigos con Mechito y me demostró que es un tipo honrado. Es un tipo honrado que, al igual que yo, cansado de tener un país sin oportunidades a causa de la mala administración de 36 años de gobiernos políticos. Por acá tengo una pregunta. Me dice, don Carlos Pineda no tiene nada claro en seguridad. ¿Qué ofrece en seguridad? No, hombre, si a mí dame 6 meses y yo te limpio el país. O sea, ¿en qué sentido? A ver, aclaremos porque no, mira, limpio puede significar muchas cosas. Lo que pasa es que el Ejecutivo, sí, yo pongo al ministro de Gobernación. También soy comandante general del Ejército. Así es. Entonces yo puedo unir las fuerzas para combatir la inseguridad y lo voy a hacer. ¿Qué se necesita? Determinación y solvencia. ¿Por qué? Porque los políticos también le reciben dinero al crimen organizado. Entonces, cuando ellos llegan, también tienen que responderle favores al crimen organizado. Por eso es que no actúan. Mira, a mí yo me enteré de un plan para matarme y lo viví en carne propia. ¿Hace cuánto? Eso fue, ¿cuánto tú? Como 3 semanas por ahí. Hubo un plan para matarme. Yo me entero que le contrataron a un grupo de sicarios de Petén vinculados al narcotráfico para poderme matar cuando yo llegara a Petén. Por eso suspendí las idas a Petén, a pesar de que ahora voy a tener que ir. Entonces, vengo yo, pongo la denuncia. Ya hablé con la del DEIC, con la DIJICRI, con la DIJICI, con el MP. Todos saben quiénes son. Ya todos los tienen identificados. ¿Y qué pasa, muchachos? Vamos a traerlos. Yo me voy con ustedes, denme un fusil y yo me voy a echar punta a traer a esos desgraciados. No podemos porque es ilegal. Es ilegal que la policía actúe. Entonces, ¿cómo quieres que capturemos a la delincuencia si el organismo judicial no nos da la orden al Ejecutivo para poder hacerlo? Los capturan, los entregan al organismo judicial y los jueces los dejan ir. ¿Cuándo vamos a limpiar el país así? Entonces, ¿qué puede funcionar? ¿Y qué propone usted para limpiar al país? Ok, dentro del marco de ahorita estamos ya, la vamos a meter para demostrar cómo se debe hacer. Pero obviamente no va a pasar porque no van a querer que yo sobresalga la ley antimaras, que ya metieron una, no pasó. Si no aprobamos la ley antimaras y estamos tomando exactamente la que está siendo aplicada en El Salvador, ajustándola a nuestras leyes que son muy parecidas. La ley antimaras, esta semana la metemos al Congreso para que le ordene al organismo
ejecutivo que pueda capturar sin tener que esperar la orden de un juez. Eso es lo que es la ley antimaras. Ahora, ¿sabe usted cuál es la realidad del sistema penitenciario? Hay hacinamiento en las cárceles. Mano, la cárcel está diseñada para 7,000 reos y hay 25,000. Sí, sí. Es por eso, mira, y es que la pregunta me da risa, no ha visto el plan. ¿Por qué? Es que no ha expuesto el plan. No es que yo no lo haya visto. Claro, lo he expuesto 1000 veces. Mira, pues, los reos 25,000 que están presos ahorita, 18,000 son de cárcel preventiva. 18,000. Y son casos que no resuelve el Ministerio Público y el organismo judicial. No lo pueden resolver. O no les da la gana resolverlo, o no se alcanzan a resolverlo. Casos por accidente, manutención, un montón de casos que no son de alta peligrosidad, no representan un peligro para la sociedad. Esas gentes le vamos a dar el problema, vamos a dividir la cárcel y se lo vamos a dar al organismo judicial, con todo el presupuesto, por supuesto, ¿verdad? Ya sea que ellos definan construir cárceles para tenerlos o ponerles el brazalete y que se vayan presos a su casa. Porque existe la medida y existe el brazalete para identificar un GPS para saber dónde está cualquier persona que quieran estar detenidas y que no necesariamente tenga el Estado que mantenerlas dándoles 3 tiempos de comida, innecesariamente. Aparte están los presos de alta peligrosidad que ya son asesinos o violadores o secuestradores y todo lo que conlleva esos crímenes. Esas personas deben estar aisladas. Es por eso que en esas cárceles, ya va a haber cárcel suficiente para ellos, vamos a, obviamente remodelando las cárceles, vamos a poner los detectores o los bloqueadores de señal para que ellos estén incomunicados. Que tengan sus derechos, no sé si tienen o no derechos, pero depende. Si ellos empiezan a portar bien, pues van a tener una visita a la semana, si no, no, van a estar aislados de poder contactar, porque son los que piensan los crímenes. Los que están ahí son los que están pensando cómo hacer el crimen y sus soldados son los que están afuera. Los militantes, los mareros, los pandilleros. Ahora, ¿cómo piensa hacer que esas mentes que están en la cárcel no estén ociosas? Hay que ponerlos a trabajar, que se gane su comida. Mira que hay que ponerlos a hacer escritorios para las escuelas. ¿Cuántos escritorios o cuántas escuelas no tienen escritorios ahora? Eso hay que ponerlos a trabajar. Y ahí les vas a ir negociando, no negociando, ahí les vas a dando privilegios que por lo menos estén al patio, al aire libre, cuando demuestren que ellos están manteniendo. Yo no voy a gastar dinero en darle de comer a los pobres sin que trabajen. En Guatemala nadie, es una ley universal. El que no trabaja, que no coma. Todos tenemos que ganarnos el sustento. La Constitución obliga a ayudar y a darle alimento a 3 segmentos, que son los ancianos o los adultos mayores, que ellos tienen que tener su programa y con transparencia, que son los niños. Por eso en las escuelas vamos a dar desayuno y almuerzo, por eso estamos extendiendo la jornada hasta las 4 de la tarde, para darles comida a los niños, y las madres, sobre todo las madres solteras que estuvieron involucradas en un problema de abuso de niños, de los maridos, etcétera. Y, ¿qué más? Los niños, ancianos y la viuda del huérfano, dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Entonces, esta persona hay que ayudar, pero una persona que trabajar, hacerme el favor, lo que vamos a hacer es enseñarles, les vamos a pagar, por ejemplo, para que se capaciten y puedan optar a un trabajo donde ganen más, porque hay mucho trabajo en Guatemala, muchísimo. Lo que no tenemos es mano de obra calificada. Entonces, y tal vez aquí en la ciudad no lo miras, pero yo conozco el área del Polo Chic. Ahí hay 15,000 jóvenes de 14 o de 15 a 30 años que ya están casados, que tienen hijos, y ahí, como ellos no saben salir de ahí, ellos no tienen, pero nosotros tenemos que sacarlos de ahí, pagarles para que mantengan a su familia mientras ellos aprenden y después darles un trabajo donde ganen 4, 5, 6, 8,000 quetzales. Pero, ¿cómo les va a dar ese trabajo? Porque para generar trabajo tiene que haber inversión. ¿Cómo atraer inversión? Solo yo puedo contratar 35 choferes más ahorita. Y así están todas las empresas de transporte. Maquinarias, va a haber tanto trabajo de maquinaria, de operadores, mecánicos. ¿Por qué? Porque vamos a reconstruir el país. Se va a ocupar muchísima mano de obra. Solo ahí, en turismo. Mira, ayer estuve en Agexporto. No tienes idea de la cantidad de trabajo que hay en Guatemala. Necesitan ellos, ahorita se va a inaugurar un call center en Villanueva. Necesitan contratar un montón de jóvenes y ganan 4,000 a 5,000 quetzales. No ganan el salario mínimo, ganan más del salario mínimo con todas sus prestaciones. ¿Dónde están esas personas que hablan full inglés para que vayan a trabajar ahí?
Si no las capacitamos, pero ¿qué hicimos nosotros? Y sin discriminar a nadie, empezar a enseñar idiomas que no se enseñan en todo, que no usan en el mundo. Nosotros tenemos en el plan de trabajo Pineda, por obligado el idioma inglés. Enseñar el idioma inglés va obligatorio en todas las escuelas públicas. Si nuestros niños tienen que salir al mundo, tienen que hablar inglés, que es el idioma que predomina. Entonces no me jodas, o sea, es sencillo, pero no es magia, ni es invento, solo es de hacer las cosas con inteligencia y con sabiduría y astucia. Mano de obra, ¿querés más? Mira, no tienes idea de la cantidad de mano de obra que hay en Guatemala. Sí, sí. Pero las personas no lo saben. Entonces, ¿qué pasa con una política de que todo te lo voy a regalar? Para empezar, no hay dinero para regalar, muchachos. No hay dinero. Ya para cubrir sus costos fijos, el Estado tiene que endeudarse. Eso no funciona. Por ejemplo, en el año 2012, les tocó hacer un préstamo internacional de 2,000 millones de quetzales para poder pagar los sueldos a los maestros. ¿Por qué? Porque empezaron a regalar bolsitas y dinero que solo regalaban 600 y ellos reportaban que regalaban 1,600, hay corrupción en eso, y le quitaron presupuesto a lo que había que cubrir en salud y educación. O sea, eso no se puede. No, usted tiene razón parcialmente en algo y le voy a decir, no sé si se conoce cuál es la PEA, la población económicamente activa. Es un porcentaje mínimo, pero cuando vamos a la población informal, al trabajador informal, ahí estamos llegando a niveles de 70, 73%. 80. Vamos a 80. Entonces, la gente necesita trabajo, pero no hay oportunidades para trabajo formal. Sí hay. Mira, te voy a decir algo. Yo quiero formalizar el empleo. Eso es dentro del plan Pineda. No hay otra forma que si no formalizamos el empleo. ¿Por qué? Un empleo formal tiene acceso a prestaciones, a una liquidación o indemnización y tiene acceso al seguro social. Y ustedes saben que para que el empleo sea formal, el requisito es aparecer en una planilla del IX, porque la empresa con la planilla del IX es la que mete a la contabilidad para poder deducir de los gastos y pagar menos ISR, y entonces se crea un empleo formal. Entonces, a mí se me ocurrió que para que todos tengan empleos formales y todos estén en una planilla del IX, se me ocurrió que el IX pueda atender a todos los guatemaltecos, y eso es el seguro universal del que yo estoy hablando, que atienda a todos los guatemaltecos. Y cuando esta persona diga cuál es su patrono, quién es su patrono, dónde trabaja, en qué empresa trabaja, lo que sea, él lo va a decir. Y entonces el IX va a formular una cuenta y se la va a ir a cobrar a la empresa o al patrono. ¿Tú te imaginas qué patrono se va a arriesgar a no tener a su empleado en el IX si de repente le va a tocar pagar 200, 300, 500 mil quetzales de una intervención médica del IX? Entonces, eso es el seguro universal. Y esa disposición es fácil tomarla. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces, todo el mundo va a empezar a tener sus empleos formales. Eso es algo importantísimo. Sí, ahora tengo mis dudas. Por ejemplo, el IX, si apenas ahora no tiene capacidad para atender a sus afiliados, ya con esa cantidad masiva que usted propone de gente que tenga acceso al IX, ¿qué se va a hacer? ¿No sería lo ideal primero que el Estado salde la cuenta millonaria, la deuda millonaria? 60,000 millones. Sí. Por supuesto. Este es un tema importantísimo. Estuve analizando por qué el Estado no le paga la cuota patronal de sus empleados al IX. ¿Por qué? Y el IX tiene que atenderlos. Sí, o sea, es increíble. Porque hay una ley del IX que dice que para que esa cuota pueda ser cubierta, tiene que tener un impuesto privativo, el IX, para poder cubrir esa cuota. Entonces nosotros descubrimos y lo propusimos de que el IX cobrara un 10% de impuesto a todos sus proveedores para que pueda cubrirse la cuota patronal del Estado. Otra, que cambien la ley y que el Estado tenga que pagarle la cuota patronal, que es como debería ser, y hay que cubrirla. El IX hay que mejorarlo. El problema del IX es que es autónomo. Es autónomo, hay una junta directiva que se escoge por cierto tiempo, hay un director del IX. Al IX hay que arreglarlo, y el IX está politizado, y el IX no maneja fondos del Estado. No debería estar politizado. El IX es dinero de la cuota que tú pagas cuando vas a un trabajo. Licenciado Pineda, lamentablemente el tiempo es implacable. No, hombre, sigamos. Ya, pues de mi parte seguiría. Dame otra hora, no jodas, hablarle a producción ahí. Más producción, por favor. Dice que no. Si nos hace la campaña, le vamos a invitar
previo a las elecciones, al 25 de junio, para que esté con nosotros y tratemos de matizar, de reforzar algunos puntos que quedaron un tanto inciertos. Pero aprovechemos estos 2 minutos que tiene usted aquí frente a esta cámara, por favor, para indicar a radioescuchas e internautas por qué votar por Prosperidad Ciudadana y por qué apostarle a la propuesta de Carlos Pineda. Miren, yo les voy a decir algo, y así sin hablar políticamente. Hoy tenemos la oportunidad de rescatar a nuestro país. Únete conmigo en esta revolución electoral. Ganemos en primera vuelta sin deberle dinero a nadie, sin tener compromisos ni con élites del país, ni con los grandes capitales, ni con la corrupción, ni con las empresas constructoras corruptas, ni con el narcotráfico. Vamos a ganar en primera vuelta para poder rescatar a este país sin compromisos, para que nuestro único compromiso sea con el pueblo de Guatemala. Pueblo de Guatemala, hoy tenemos como país la oportunidad de cambiar el rumbo hacia una mejor Guatemala, hacia una Guatemala donde haya oportunidades para todos, y lo vamos a hacer con transparencia. Vota por el lápiz, vota por Prosperidad Ciudadana, vota por Carlos Pineda. Saludos, amigos. Pues muchas gracias, agradecemos al licenciado Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana, candidato a la presidencia, por haber estado con nosotros, haber aceptado la invitación. A usted también que nos siguió en redes sociales y en las frecuencias de Radio Mundo a nivel nacional e internacional, muchas gracias. Tuvimos enorme cantidad de comunicados, de preguntas, de inquietudes, de propuestas de las personas que nos escuchan.